Buenas noches, chicos. Mi nombre es Renato Díaz Ilave. Soy estudiante de quinto año de medicina. Y el tema de hoy es alcalosis metabólica. Ahí está mi correo por si tienen alguna duda después de la clase, pero durante la clase, por el chat o prendiendo su micrófono está perfectamente bien. Me olvidé de la diapositiva de 5 años del SEC, pero como saben, el 2020 estamos cumpliendo 5 años como sociedad y lo estamos celebrando, porque es un logro para nosotros. Entonces, los objetivos de la clase son estos de acá. No es un tema muy extenso la alcalosis metabólica. O sea, es un tema definitivamente que tiene sus cositas, pero si uno lo aprende bien, nunca se olvida y tiene una etiología relativamente estructurada, digamos. Entonces, conocer la fisiología detrás de la alcalosis metabólica es siempre importante, un poco de revisión eh, de los temas previos. También aprender de las diferentes etiologías, como estábamos hablando, y también hacer un diagnóstico etiológico de la alcalosis metabólica, porque hacer el diagnóstico con el AGA, eso se aprendió, me parece que en fisiología, ¿verdad? No es tan complicado, igual lo vamos a repasar, pero el diagnóstico etiológico es el que se pierde a veces. Entonces vamos a seguir. Este es el índice de acá, el índice de la clase. Vamos a comenzar con el primer caso. El primer caso, esta es la primera parte del primer caso, es más que nada para una introducción al tema. Voy a leer para que sea más ágil la clase. Paciente refiere dolor abdominal difuso desde el día anterior. Sé que no es una anamnesis muy completa, pero solamente para que no se llene la diapositiva. De intensidad leve de tipo cólico. Refiere haber tenido 4 episodios de vómitos desde que comenzaron, ignoren el D, de aproximadamente 4 tazas cada uno. No refiere a otra sintomatología y antecedentes importantes. Le han tomado un AGA, aquí debería decir electrolitos, o en general perfil metabólico. Un momento, alguien escribe por el chat. Más. No entiendo muy bien a qué se refieren con más. ¿O no se me escucha? ¿A eso se refieren? Bueno, voy a ir leyendo hasta que sí me van a responder o algo así más. Ah, ya. Ok, me dicen que se marcó solo. Entonces, voy leyendo el AGA. En el AGA salió un pH de 7.49, una presión parcial de CO2 de 46 milímetros de mercurio. Un ratito. Ah, ya. Gracias por confirmar que se me escucha bien. Presión parcial de oxígeno, 98 milímetros de mercurio, bicarbonato, 36, no debería decir milímetros, solo 36. Y en el lado derecho, donde no debería decir AGA, sodio 136, potasio 3.6, cloro 90 y creatinina en 1. Entonces, vamos viendo algunos valores que quizás ya hayamos repasado. Si fueron a la clase de acidosis, ahí ponían los valores normales. De todos modos, siempre es importante tener algunos valores normales: sodio, potasio, cloro. Cloro es un poco más difícil de acordarse. Sodio generalmente 135 a 145, potasio 3.5 a 5, ¿verdad? Entonces vamos con la primera pregunta. Cloro 104. Muy bien, muy bien. Han estado presentes algunos en la clase de acidosis. Entonces, la primera pregunta para ustedes es: ¿cuál es el desorden primario ácido-base? Otra vez, no tengo el poll para esta presentación, porque mi cuenta de Zoom personal no es Zoom Premium o como se diga, entonces no tengo el poll. Pero pregunta para ustedes: ¿cuál es el desorden primario ácido-base según SAGA y según la historia? Me pueden decir por el chat o por prendiendo su micrófono, como ustedes deseen. Voy a abrir el chat para ver si alguien dice algo. Alguien me dice alcalosis metabólica, alcalosis metabólica, alcalosis metabólica. Muy bien. El tema de la clase, ¿verdad? Entonces sí, la respuesta es alcalosis metabólica. Esa es la primera pregunta. Luego, ¿cómo se está compensando esta alcalosis metabólica? Esa es la pregunta 2. ¿O hay compensación? ¿No hay compensación? Yo creo que sí, ¿no? ¿Y cómo se está compensando? O en general, ¿cómo se compensa una alcalosis metabólica? No estoy pidiendo la ecuación, por cierto. La ecuación la vamos a ver después, sino el mecanismo.
Si hay una alcalosis metabólica, por ejemplo, no se compensaría con una alcalosis metabólica o respiratoria, ¿no? Acidosis respiratoria, exacto, hipoventilando, perfecto, muy bien. Justamente esas son las respuestas que buscaba. Retención de CO2, hipoventilación. La respuesta de acidosis respiratoria no es 100% correcta porque eso sería una sobrecompensación, sería un trastorno agregado, ¿verdad? Compensación no necesariamente te lleva a acidosis respiratoria, pero, o sea, trata de normalizar más bien el pH. Si ya se pasa a una acidosis respiratoria, entonces como que ya, o sea, es sobrecompensar, es un trastorno agregado. Entonces, continuamos, gracias por las respuestas. Seguimos a la segunda parte del índice, la parte que a todos les encanta, la teoría importante. Vamos a tratar de pasar esto más o menos rápido, pero para tener una clase, digamos, general. ¿Qué cosa es el pH? El pH es una función de la concentración de hidrogeniones en la sangre, ¿verdad? Lo importante de recordar del pH es que es un logaritmo negativo, de modo que más hidrogeniones significa un pH, un pH menor, perdón, valores menores, como está en la gráfica, y entre más concentración menos concentración de hidrógenos, más pH, ¿verdad? Como aquí vemos, por ejemplo, pH está abajo, entre más pH, menos concentración de hidrógeno, y viceversa, ¿no? Entre menos el valor del pH, más concentración de hidrógenos. ¿Por qué lo vuelvo a repetir? Sé que todos lo saben, pero la semana pasada en mi práctica de ginecología en quinto, y todavía los doctores tratan de hacernos caer. Entonces, siempre acordarse de cómo funciona el pH. ¿Por qué la regulación ácido-base? Las enzimas en el cuerpo son proteínas, como todos conocemos, y por ser proteínas sabemos que funcionan en un rango de ciertos valores, temperatura, pH y otras cosas. Como la clase no es de temperatura, no hablaremos de temperatura, pero en cuanto a pH hay un rango específico en el que las proteínas actúan a su máximo valor. Es el rango de pH normal, 7.35 a 7.45, como está ahí en la imagen. Como ven, es un rango relativamente pequeño. Sin embargo, lo que encontré en la literatura es que el rango de ahí de 6.8 a 7.8 es el rango compatible con la vida, al menos en la sangre. Entonces, o sea, igual sigue siendo un rango pequeño, pero como veíamos en la imagen, esta de acá, la concentración de hidrógeno varía un montón, ¿verdad? Con una mínima, o sea, décimas de variación en pH. Otra, o sea, como un dato extra, digamos, no todas las enzimas funcionan en este rango de valores. Estamos hablando de la sangre. Si hablamos de enzimas que funcionan en otros pHs, por ejemplo, tenemos a la pepsina del ácido del jugo gástrico. El jugo gástrico está alrededor de 1, entre 1 y 2 de pH. Es un pH muchísimo más bajo y su pico de actividad enzimática sería más o menos así, ¿verdad? Un poco más bonito y más simétrico tal vez, pero sería más o menos así. Entonces, no es que todas las enzimas funcionen al pH neutro, pero en la sangre al menos la mayoría de enzimas funcionan a pH neutro. Entonces seguimos. El rango normal, 7.35 a 7.45, nunca olvidarse de eso. Es un dato para la vida, la verdad. Y cuando el pH varía, fuera de este rango se dan los trastornos ácido-base. Acidemia cuando hay un pH menor, alcalemia cuando hay un pH por encima. Ahora, ¿cómo se mantiene el pH normal? Con buffers. ¿Y qué son buffers? Son sistemas, digamos, que en solución, cuando uno agrega a esa solución ácidos o bases, el pH se mantiene normal a expensas de la concentración de los buffers. Se consumen un poco los buffers. Y el más abundante y por tanto más importante, al menos en la sangre, es el bicarbonato, CO2, ácido carbónico, etcétera, ¿verdad? Es otra vez el más importante porque es el más abundante en sangre. En otros líquidos corporales, por ejemplo en la orina, si estaban otra vez en la clase de acidosis, se acordarán que el buffer más importante en la orina es amoníaco-amonio, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos hablando de la sangre, más que nada. Otra razón por la cual es importante este buffer es que las concentraciones de bicarbonato y de CO2 están controladas directamente por órganos importantes como son los pulmones y el riñón. Por eso estudiamos la fisiología de estos órganos cuando hablamos de CO2. Entonces,
la parte favorita de todos, la ecuación de Henderson-Hasselbalch, todos se lo esperaban. No vamos a hablar de toda la ecuación. Lo importante clínicamente, o sea, la ecuación de Henderson-Hasselbalch es muy bonita, es muy elegante, la química detrás es fascinante. Alguien dice, jaja, no, por favor. Pero lo importante clínicamente es acordarse de esto de acá. Eso es lo fundamental, digamos. El pH está en proporción al bicarbonato y al CO2. Como dice la ecuación, directamente proporcional al cociente de concentración de bicarbonato sobre concentración de CO2. Entonces, cuando aumenta el bicarbonato, el pH aumenta, se hace más básico. Cuando aumenta el CO2, el pH disminuye, se hace más ácido y viceversa, ¿verdad? Cuando disminuye bicarbonato, disminuye pH, disminuye CO2, aumenta pH. Eso es lo fundamental, lo que tenemos que saber siempre. Y vamos a hacer un ejercicio rapidito. No pasa la diapo, perdón. Ya. Entonces, hay 4 trastornos ácido-base primarios, ¿verdad? Acidosis respiratoria. Por la manera en la que animé esta diapositiva, creo que no voy a poder hacer preguntas acá. Excepto para la primera, porque todavía no aparecen las flechas. Así que les voy preguntando a ustedes, ¿cómo se verían las concentraciones en una acidosis respiratoria? El pH es acidosis, ¿verdad? Entonces el pH estaría disminuido, ¿verdad? O aumentado. Escriban en el chat o digan por micrófono, por favor. En una acidosis respiratoria el pH estaría disminuido. Ajá. Y el bicarbonato y el CO2, ¿cómo estaría? ¿Qué sería lo que primero sucede, digamos, y cómo se compensa? Ajá, acidosis respiratoria, pH disminuido, CO2 aumenta, muy bien. ¿Alguien más? ¿Y cómo se compensa si el CO2 ha aumentado? Bicarbonato aumenta, claro. pH bajo, CO2 alto, claro, muy bien. Gracias por la respuesta, sí, bicarbonato alto. Entonces, más o menos se comporta así. Disminuye pH, aumenta CO2 y se compensa no excretando bicarbonato por los riñones, ¿verdad? Entonces, acidosis metabólica, disminuye bicarbonato, se compensa hiperventilando, barriendo con el CO2 por los pulmones. Alcalosis respiratoria, aumenta pH porque es alcalosis. Es respiratoria, entonces disminuye el CO2 y se compensa con los riñones excretando bicarbonato. Bueno, y el tema de la clase, alcalosis metabólica, pH aumentado porque es alcalosis, aumenta bicarbonato y aumenta CO2 como compensación, hipoventilando, ¿verdad? Entonces, ahora sí, alguien había hablado más hace un rato de la ecuación. En realidad, revisando la literatura, he encontrado diferentes ecuaciones en cada lugar donde he buscado. Entonces, o sea, en la práctica clínica usen la que más les guste, la que se acuerdan. La primera la encontré, está todo en la bibliografía, está numerado como está en la bibliografía, me parece. El primero es de un libro, Acid Base Companion, algo así, del famoso Kidney Boy, no sé si alguien lo sigue en Twitter. Es la que más me gusta a mí, porque se parece a la de acidosis, ¿verdad? Solamente cambian los números, pero o sea, es algo por el bicarbonato más una constante más menos otra constante. La segunda es de un paper del New England Journal que nos enviaron en mi año, no sé si se los habrán vuelto a enviar, que se llama algo como enfoque fisiológico del AGA, algo así. No sé si se los habrán enviado, es un buenísimo paper, pero la ecuación que plantean es un poco más complicada. Es válida, definitivamente, pero a mí, como digo, la que más me gusta es la 1. Ustedes escojan la que quieran. Y la tercera referencia es el Harrison, donde da estas 3 opciones. Entonces, otra vez, escogen la que quieran. La de bicarbonato más 15 suele ser, como se imaginarán, un poco menos precisa, pero sí sirve generalmente. Entonces, continuamos. No sé si alguien ha dicho algo por el chat. Creo que no. Ok. Entonces, ¿para qué evaluamos la compensación? Como sabemos, hay un rango normal de compensación y si nos salimos de ese rango normal, puede haber un trastorno secundario, como habíamos hablado hace un rato en el caso de una acidosis respiratoria, cuando se sobrecompensa, ¿verdad? Entonces, para eso estudiamos la compensación. Si es que no se cumple el valor compensatorio dentro de lo que hemos calculado, puede haber un trastorno secundario. Y no pasa la diapositiva. Ok.
Hasta el momento, ¿alguna duda? Porque ahora vamos a entrar a lo del tema ya, a la parte de etiología. No sé si alguien tiene alguna duda. Cuento hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seguimos. Entonces, continuamos con el primer caso. Es el mismo paciente. Copié la diapositiva, por eso tienen los mismos errores, pero discúlpenme por eso. Entonces, ese es el primer caso. La pregunta ahora para ustedes es, ¿cuál es el mecanismo de la alcalosis? Otra vez por el chat o por micrófono, si desean. ¿Qué le ha sucedido a este paciente para que desarrolle una alcalosis? Metabólica en este caso. Ajá, volumen extracelular contraído, muy bien. En realidad esa es esa es la respuesta, por vómitos, exacto. O sea, pueden seguir, claro, pérdidas por vómitos. Vamos a ver la respuesta. Alcalosis por contracción. Alguien dijo justamente, me parece la palabra contracción. Pérdida gastrointestinal, pérdida por vómitos, exacto. Entonces, vamos a revisar las etiologías. Si pasara la diapositiva. Ya. Esta pregunta iba a ser con Paul para que ustedes marquen, pero otra vez no tengo el Paul en mi Zoom personal. Así que, de todos modos, me pueden decir la clave por el chat. ¿Cuál de estos no es un mecanismo iniciador de alcalosis metabólica? Alguien dice la B, cuando acabamos de... ya, creo que no leyó el no. Siempre me pasa, no se preocupen. A todo el mundo le pasa. Alguien puso D. Ah, sí, creo que me equivoqué ahí. Ah, no, espera, no, claro que sí es la D, obviamente. Perdón, disculpen. Los que dijeron D, estoy pensando en otra pregunta que viene más adelante. Y no pasa la diapo. Ya, hiperventilación. Claro, hiperventilación es respiratorio, ¿verdad? Barre el CO2, causa una alcalosis respiratoria. Seguimos. Entonces, ¿cómo se desarrolla una alcalosis metabólica? Esta parte me gustó mucho en la literatura porque por fin, digamos, hice un esquema mental. Tenemos mecanismos iniciadores, mecanismos que generan la alcalosis metabólica. Hay ganancia de bicarbonato, alcalosis por contracción, como acabamos de ver, y por pérdida de protones. Estos mecanismos, para que se genere una alcalosis metabólica, porque el riñón y los pulmones suelen compensar, para que se genere, el riñón no excreta bien bicarbonato. Es como algo que tiene que suceder para que se dé una alcalosis metabólica. Entonces, otra para el POL que no se pudo. ¿Cuál de las siguientes no es una causa de ganancia de bicarbonato? Énfasis en el no. La D, ¿alguien más dice otra cosa? ¿O si también están de acuerdo con la D? Ya tenemos varios para la D. ¿Alguien me confirma si lo aprendió en la, en la clase de acidosis? Espero que alguien lo haya aprendido en la clase de acidosis. Bonita clase. Claro, acidosis de anión gapalto. Muy bien. Entonces, salicilatos es una causa de acidosis metabólica. Acidosis metabólica, no alcalosis. Las demás sí son causas de alcalosis metabólica. Y vamos a ver eso. Sí son. Entonces, revisemos primero la que dice ganancia de bicarbonato. Un ratito voy a abrir el chat. Entonces, o sea, obviamente por administración de bicarbonato, porque se puede administrar bicarbonato para tratar acidosis metabólica, habría ganancia de bicarbonato. Pero hay ganancia de bicarbonato en lugares no tan obvios también, como estos de acá, que suelen ser utilizados en el hospital con relativa frecuencia. Otra vez, para que se dé la alcalosis, tiene que haber cierta falla renal. Entonces, el riñón no está funcionando bien como para compensar los mecanismos generadores de alcalosis. Pero si nos ponemos a pensar en un paciente hospitalizado o en un paciente anciano con mucha comorbilidad que quizás no tenga función renal muy bien, el uso de estas tres sustancias puede que sí genere una alcalosis metabólica porque su función renal puede ser disminuida. El lactato de Ringer, que me parece que al menos en Cayetano no hay, tal vez en las clínicas me imagino que sí debe haber, el lactato por vías metabólicas se puede convertir en bicarbonato.
una transfusión de sangre, otra vez algo común que vemos en el hospital, los anticoagulantes de las bolsas de transfusión tienen citrato. No todos, pero la gran mayoría tienen citrato, y el citrato también se puede convertir en bicarbonato. Y algunas soluciones de alimentación parenteral tienen acetato y también se puede convertir en bicarbonato. Entonces, tener en mente estos tres, especialmente en pacientes, como había mencionado, hospitalizados, ancianos, personas con disminución de función renal. Puede que les cause una alcalosis metabólica. No pasa nada. Ya. Entonces, segunda causa, alcalosis por contracción. Lo que habíamos revisado en el caso 1, pérdida de líquido libre de bicarbonato. ¿Ok? O sea, líquido corporal que tiene de por sí disminución de, perdón, una concentración baja de bicarbonato, de modo que se pierde volumen y el bicarbonato en la sangre se mantiene, pero relativamente aumenta su concentración, ¿verdad? Ahora, como todos sabemos, en general todo el cuerpo, todo el cuerpo, toda célula tiene que ser electroneutra. Entonces, los fluidos también. Los fluidos en todos lados. O sea, por ejemplo, comparemos jugo gástrico otra vez con sangre. Los pH son completamente distintos, pero ambos son de todos modos electroneutros, por más que tengan pHs completamente distintos. Entonces sus composiciones tienen que variar. No puede haber mucho bicarbonato y hay muchos protones, porque en el jugo gástrico, porque es una solución con un pH muy bajo. Para que sea electroneutro, tiene que haber un anión que reemplace esos bicarbonatos. Y usualmente en los líquidos estos que tienen bicarbonato bajo, el anión es cloro. Por lo tanto, en una alcalosis por contracción en general, cuando hay pérdida de líquido libre, líquido que no tiene mucho bicarbonato, también hay una pérdida de cloro. Entonces, ¿qué causas ustedes conocen de pérdida de líquido con poco bicarbonato? Es decir, ¿qué causas conocen ustedes de alcalosis por contracción? Acabamos de ver una, ¿verdad? En el chat me pueden decir esa si quieren repetirla, o, claro, vómitos, alguna otra, diarrea. Me parece, que sí puede ser en general pérdidas gastrointestinales, pero me parece que la diarrea más se asocia a pérdida justamente de bicarbonato. Ah, claro, diarrea que tiene mucho cloro puede ser. Pero en general, me parece, la diarrea está más relacionada a, más que nada, pérdida de bicarbonatos y pérdida de potasio. Alguien dice, cuando se pierde por orina, creo que con algunos... Ajá, exacto, por diuréticos también. Es una causa de alcalosis por contracción. Creo que pasamos la post... esa es bonita, la post-hipercapnia. No sé si la puse acá. Creo que no está en la alcalosis por contracción, pero creo que me olvidé de ponerla en general. Pero el mecanismo no recuerdo exactamente. O sea, tengo entendido que en la post-hipercapnia, cuando uno comienza a consumir carbohidratos otra vez, aumenta la concentración de... Ya me acordé, eso está más adelante, pero sí, post-hipercapnia es una causa. Pero no estoy seguro si por contracción. No sé si puedas escribir en el chat cómo sería por contracción, pero sí está definitivamente más adelante en la presentación. Ya, entonces seguimos con las causas. Algo importante de recordar, la única manera de perder jugo gástrico no es con los vómitos nada más, sino cuando alguien se hace un lavado gástrico también se puede causar una alcalosis metabólica, diuréticos como alguien había dicho, y sudor en personas, especialmente en personas con fibrosis quística. Como sabemos, las personas con fibrosis quística pierden mucho cloro por el sudor. Entonces, en personas con fibrosis quística, el sudor también puede causar pérdidas de cloro. Y el tercer mecanismo de generación es pérdida de protones. Y eso se divide en dos, las causas extrarrenales y las causas renales. Antes de entrar a esto, ¿alguien tiene alguna duda? En el chat han puesto algo. O sea que es por compensación de la acidosis. ¿En qué parte no entiendo lo de la compensación? Alguien pregunta, o sea, ya, lo de la hipercapnia, ¿verdad? Sí, eso está más adelante.
Es justamente por compensación de la acidosis. Vamos a revisarlo más adelante. Está dentro de causas como pérdida de protones, si no me equivoco, pero sí está más adelante. Ujú. Entonces, ya, no te preocupes me dicen, me confunde ese tema, no se preocupen, lo vamos a explicar ahorita. Entonces, dividimos extrarrenales y renales cuando hablamos de pérdida de bicarbonatos, no, perdón, de protones. Ya. Entonces, en extrarrenales están estos dos, gastrointestinales e intracelulares. Los gastrointestinales son los que, o sea, son básicamente los que hemos revisado ya. Vómitos, lavado gástrico, esos son los gastrointestinales. Y los intracelulares son, por ejemplo, cuando hay una pérdida muy brusca de potasio, hay una hipocalemia severa. Para compensar la hipocalemia severa, el potasio sale de dentro de las células, perdón, alguien lo escribe por el chat. Sí, sí, son plátanos. El plátano es rico en potasio, por eso lo pusieron ahí. Es la primera, el libro, de donde saqué las imágenes, es el primer libro en la bibliografía, se los recomiendo, es buenísimo. Entonces, cuando hay una hipocalemia severa, se libera potasio hacia la sangre del intracelular hacia el extracelular, y para mantener otra vez electroneutralidad y también osmolaridad, los protones pueden ingresar hacia dentro de la célula, y eso puede causar alcalosis metabólica. Entonces, eso es pérdida de protones extrarrenales. Y causas renales hay tres. Ya nos estamos haciendo como que un algoritmo relativamente grande, pero más adelante lo resumo un poco más. Pero dentro de causas renales hay tres. Excesiva acción mineralocorticoide, diuréticos también, y ahí está la post-hipercapnia, corrección muy rápida de acidosis respiratoria crónica. Y vamos a explicarlo después. ¿Alguna duda con esto de acá? Me parece que no, porque no he dicho nada en el chat. Cuento hasta 5 otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, todo entendido. Gracias por la confirmación. Entonces, pasamos a excesiva acción mineralocorticoide. Es un poquito más clínico, digamos, esto. O sea, esta primera parte no. ¿Cómo funcionan los mineralocorticoides? En general, el mineralocorticoide más importante es la aldosterona, pero se habla de mineralocorticoides en general. En el tubo colector hay varios tipos de células, pero dos importantes para los mineralocorticoides. Las células intersticiales, perdón, y las intercaladas. Directamente con protones están las intercaladas. Los mineralocorticoides van y aumentan la acción de esta de acá. Es una ATPasa que bota, secreta, ¿no? En protones hacia el lumen de la nefrona y se excretan. Este es el tubo colector, por cierto. Entonces, hay 4 etiologías importantes en excesiva acción mineralocorticoide. No creo que les pregunten exactamente esto. En endocrinología sí les van a preguntar. Entonces, de todos modos, se las menciono. Pero hay 4 etiologías importantes que encontré para excesiva acción mineralocorticoide: hiperaldosteronismo primario, por lo que es lo que suena, es una excesiva producción de aldosterona, usualmente por, digamos, tumores en la glándula suprarrenal, donde se produce la aldosterona. En general, es solamente aldosterona en este caso, pero cuando, o sea, la glándula suprarrenal secreta demasiada aldosterona, pero sus demás productos, podríamos estar en un síndrome de Cushing, que es el que está aquí. Ya, sí, ya estamos grabando otra vez. Entonces, disculpen la interrupción. Cuando hay un síndrome de Cushing, hay una sobreproducción de las hormonas de la suprarrenal, incluyendo la aldosterona. Hiperplasia adrenal congénita, un mecanismo un poco más complicado, pero lo que sucede es que hay una deficiencia enzimática, por lo que no se puede producir eh, cortisol y hormonas andrógenas de la suprarrenal. Entonces se estimula de todos modos la suprarrenal por falta de cortisol, y esa estimulación hace que se acumulen los metabolitos, que no se pueden convertir en los productos finales porque hay falta de enzimas, y esos metabolitos pueden tener acción mineralocorticoide. Y estenosis de arterias renales importante, importante, porque lo que sucede es cuando disminuye el flujo sanguíneo a los riñones, se activa el sistema renina-angiotensina,
que al final está la aldosterona. Entonces, excesiva acción mineralocorticoide. Importante tener estos diagnósticos en la cabeza para cuando nos encontramos frente a un paciente con estos diagnósticos, pensar que puede tener alcalosis metabólica. ¿Cómo funcionan los diuréticos? Antes de pasar, no sé si alguien tiene alguna duda. Otra vez, no creo que les pregunten cómo funciona la hiperplasia congénita adrenal, pero o sea, lo mencionaba más que nada para que esté completo el tema. No sé si alguien tiene alguna duda de cómo funciona la aldosterona o algo así. Me parece que no, ¿no? Entonces, los diuréticos, específicamente los que actúan un poco más a la mitad de la nefrona o hacia las partes distales, ya, todo entendido, muy bien. Entonces, específicamente estoy hablando de tiazidas y diuréticos de ASA, aumentan, voy a dibujar, quería dibujar, no me deja, ya. Entonces, ese es el lumen de la nefrona, que había otra célula. Si uno bloquea la absorción de electrolitos en partes más proximales de la nefrona, entonces llegarían más, o sea, de todos modos llegarían más electrolitos a la parte distal. Este de acá es el tubo colector, porque aquí dice célula principal, que está en el tubo colector. Entonces, si llega más sodio, digamos, e ingresa a una célula principal, si hay más sodio en el intracelular, va a generar esto de acá, un gradiente electroquímico. De modo que va a salir más potasio. Esa es una causa, un efecto secundario de las tiazidas, por ejemplo. Imaginemos que acá haya una célula alfa intercalada, ¿ok? Con su bomba de protones. Entonces, este gradiente electroquímico no se va a quedar solamente en esta célula. Se puede expandir a las células que están al costado de las principales. Entonces, como hay también un gradiente electroquímico más negativo en el lumen y positivo intracelular, los protones que son positivos también van a salir. Entonces, es un mecanismo de los diuréticos excretar protones. Y como se excreta un protón para otra vez mantener neutralidad, se reabsorbe un bicarbonato. Entonces, así se genera una alcalosis metabólica por diuréticos. ¿Alguna duda ahí? Creo que no. Entonces, seguimos. Y lo que alguien me había preguntado, ¿cómo sucede en la post-hipercapnia? Digamos que este paciente de acá tiene una enfermedad obstructiva, un EPOC, entonces tiene retención crónica de CO2. Y digamos que ese paciente, no sé, tiene 80 años, está postrado en cama, es hospitalizado un día y se contagia de neumonía. Va al hospital y le da COVID y necesita ventilación mecánica. Y alguien dice, su nivel de CO2 está muy alto, hay que aumentarle la ventilación mecánica y barren con su CO2. ¿Qué pasa en una hipercapnia crónica? Igual que acá en la alcalosis hay compensación, igual en hipercapnia crónica es una acidosis respiratoria con compensación crónica por parte de los riñones, ¿verdad? Entonces va a haber niveles de CO2 elevados, pero también niveles de bicarbonato en la sangre elevados. Y esos niveles de bicarbonato demoran un poco más en bajar, no bajan tan rápido como cuando uno es intubado, o sea, en relación al bicarbonato. Entonces, cuando el paciente es intubado, barren con su CO2, pero tiene bicarbonato elevado. Entonces tiene alcalosis metabólica por corrección muy rápida de una acidosis respiratoria. Así funciona lo de la post-hipercapnia. Espero que haya sido claro. No, de nada, no te preocupes. Continúo. Entonces, en resumen, y de todos modos les voy a pasar las diapositivas para que lo tengan, porque sé que es un poco extenso. Tenemos tres principales causas y sus causas específicas, ¿no? Ganancia de bicarbonato, cuando se da bicarbonato, o estos de acá que les había dicho, tenerlos en cuenta siempre. Contracción, vómitos, lavado gástrico, diuréticos, y pérdidas de hidrogeniones renales y extrarrenales. Extrarrenales, intestinales o intracelulares. Renales, acción mineralocorticoide, diuréticos y corrección de acidosis respiratoria crónica, los que habían dicho post-hipercapnia. Y ahora vamos a la parte final, que es la parte de diagnóstico.
Ya habiendo revisado etiologías, quisiera saber otra vez si hay alguna duda antes de pasar al diagnóstico. Otra vez, ya no es tanto diagnóstico de alcalosis metabólica, porque sé que ustedes lo saben, pero es más que nada diagnóstico etiológico, algo un poco más clínico. Creo que alguien escribió en el chat. No lo sabía en el caso, gracias. Ya, entonces seguimos. Entonces, diagnóstico. En el diagnóstico, sé que la etiología eran 3 cosas y dentro de cada cosa un montón de cositas, pero el diagnóstico etiológico se divide en 2 cosas, en 2 grandes ramas. Los pacientes que tienen etiologías que van a responder a una infusión de cloruro de sodio al 0.9%, o sea, el normal, el isotónico, y los que no responden al salino, los resistentes al salino. Entonces, esas son las 2 ramas para el diagnóstico etiológico. Entonces, los que sí responden a salino incluyen las causas por hipovolemia, con o pérdida de cloruro, por ejemplo, vómitos, perdón. Y los que no responden a salinos, por ejemplo, la de actividad mineralocorticoide excesiva y otras causas más raras, como el síndrome de Liddle, hipomagnesemia, cosas un poco menos frecuentes. Pero en general, dos grandes ramas. Aquí están todas. De todos modos, sería bueno revisarlas para que vean cómo encajan en el diagnóstico etiológico, en todas las etiologías que hemos estado viendo. Pero, por ejemplo, acá, contracción, vómitos, lavado gástrico, por ejemplo, bicarbonato agregado, pérdida gastrointestinal, otra vez vómitos, lavado gástrico, pérdida renal, diuréticos, ¿verdad? Cosas que sí responden a una infusión con cloruro de sodio. Y las que son resistentes a salino, intracelulares, importante en este caso, se corregiría la hipocalemia. Cuando hay actividad mineralocorticoide, en esos de acá se corrige esas, ¿verdad? Se trata el Cushing, se trata el hiperaldosteronismo primario, pseudo hiperaldosteronismo también, no se olviden de eso, tienen actividad mineralocorticoide de la ingesta de, ¿cómo se dice? Licorice. No sé, un punto extra para el que me dice cómo se dice licorice en español. Ahorita se me acaba de ir. Es una planta, me parece, pero tiene actividad mineralocorticoide. Y causas raras, como les había dicho. Entonces, ahorita vamos a ver una manera rápida de diferenciar las dos. Regaliz, exacto, eso es licorice. Ingesta de regaliz. Ese siempre preguntan en endocrino, al menos. Tengan eso en cuenta. Una causa de aldosteronismo que no tiene que ver con las causas clásicas, digamos. Ya. Entonces, punto extra para esa persona. Ya. Otra vez, una pregunta para el poll que no pudimos aprovechar, pero en el chat, ¿cómo saber si responderá a cloruro de sodio? Porque hay una manera, digamos, laboratorial, porque aquí todas las respuestas son laboratoriales. ¿Qué harían para saber si el paciente va a responder a cloruro de sodio? Alguien me dice la A, muy bien, gracias por las respuestas. La A, la C, sigan soltando, soltando, soltando. Hasta ahora van 3 personas. Creo que somos pocos, ¿no? Ahí sí somos pocos. Pero normal, somos 13 y solamente han respondido 3 personas. 1, 2, 3, 4. 4 personas. Una más, una más, una más. Alguien diga, una más. La C, ya. Ok, entonces vamos a verla. Oh, gracias, gracias. Ahora sí responden. Vamos a pasar la diapositiva. Es la A y vamos a explicar ahorita un poco más de por qué. Pero el resto son confusores, la verdad. La A es o lo sabes o no lo sabes. Los demás son confusores. Entonces, otra vez, las 2 ramas, ¿responde salino o no responde salino? Alguien escribió en el chat, perdón. Allá. Ya, perdón, me distraje con algo que pusieron en el chat. Entonces, en las personas que responden a salino, en general se asocia a una hipovolemia. Por eso también responden a cloruro. Pero cuando hay una hipovolemia, ¿qué sucede en el riñón? Hay un estímulo, ¿verdad?, para que se reabsorban los electrolitos. Entonces, cuando uno mide el cloruro urinario, va a estar en niveles bajos. Se habla de menos de 20 miliequivalentes por litro.
el sodio y el bicarbonato van a estar relativamente variables. El sodio uno esperaría que también esté disminuido en la orina, pero como hay alcalosis, el bicarbonato se está excretando, si es que el riñón está funcionando bien. Y para mantener otra vez electroneutralidad en la orina, se va el bicarbonato, pero también se va un poco de sodio, como bicarbonato de sodio. Entonces, el sodio puede ser variable, por eso se mide el cloruro. Y en las causas que no responden a salino, usualmente el estado de volumen puede ser, o hidratación puede ser normal, a veces incluso demasiado. Hay personas con hiperaldosteronismo que están edematosos, o tienen hipertensión por retención de líquidos, pero en general no están hipovolémicos. Entonces no hay ese estímulo para reabsorción de solutos, y el cloruro y el sodio van a estar normales en la orina. Entonces ambos van a estar, se habla otra vez, mayores a 20 miliequivalentes por litro. ¿Okay? Entonces, cuando queremos hacer el diagnóstico de alcalosis metabólica, algo útil para el diagnóstico etiológico ya es medir el cloruro urinario. Dato importante. Ya. Otro dato así muy importante, algo que puede ayudarles en el hospital, en la práctica clínica, en los que sí responden a cloruro de sodio, hagan una buena historia y un buen examen físico, porque usualmente ahí está la respuesta. Porque tenemos causas como vómitos, que se pregunta en la anamnesis, el uso de diuréticos, que otra vez se pregunta en la anamnesis, y si tiene un tubo gástrico colocado, entonces ya sabemos la etiología, si es que tiene alcalosis metabólica. En cambio, los que no responden a cloruro de sodio, si pensamos en excesivo mineralocorticoide, el paciente va a estar hipertensivo, en todos los casos, en Cushing, en hiperaldosteronismo primario, en hiperplasia congénita de suprarrenal. ¿Cuál era la cuarta? Me acabo de ir. Estenosis de arteria renal también va a estar. En todos hay actividad del sistema renina-angiotensina elevado, entonces va a haber hipertensión. Entonces, si una persona hipertensa tiene alcalosis metabólica, o está tomando diuréticos o tiene alguna de estas. Y usualmente la clínica es muy distinta. Un Cushing se ve una persona edematosa, con estrías violáceas, etcétera, 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 ¿verdad? No es el tema de la clase. Y si la persona está normotensa, pero de todos modos no responde no es que se va a intentar dar cloruro de sodio, ¿no? Y diga, bueno, no responde, está normotenso, no. Es un juego clínico diagnóstico previo, pero si estamos en una etiología en la que no responde al cloruro de sodio y está normotenso, se puede medir magnesio, potasio, porque hay otras etiologías que pueden ser un poco más raras, como por ejemplo, ahí estaba, me parece. Estas de acá, como dice hipercalcemia, por ejemplo, deficiencia de magnesio, síndrome de Bartter o de Gitelman. Entonces se miden otros electrolitos para ver si se puede hacer ese diagnóstico. Entonces ese es un dato importante, un dato relativamente, o sea, yo lo veo útil, ¿verdad? Si ven una persona con alcalosis metabólica hipertensa, con clínica de Cushing, entonces ya saben por qué tiene alcalosis metabólica. O si estaba vomitando, otra vez el diagnóstico ya estaría en la anamnesis. Entonces, si tienen alguna duda, igual me la pueden hacer llegar ahorita o me escriben al correo del comienzo de las diapositivas, se las voy a pasar. Y en la bibliografía es esta de acá. Chat 1. Gracias. Gracias por asistir, más bien. Recomendadísimo todo. El Harrison siempre me ha gustado mucho, pero el libro de acá, el primero que les digo, buenísimo libro para aprender renal. El de acá también, el Comprehensive Clinical Nephrology, buenísimo, buenísimo. Y este paper de acá del New England Journal de cómo leer un AGA, también, no sé si se los habrán pasado como les digo esta vez, pero también buenísimo paper. Ahí tienen las referencias si quieren buscarlas después. Ya, alguien me dice si puedo repetir lo de las ramas del diagnóstico. Y alguien me dice, ¿me puedes repetir lo del CO2? Ah, ya. Ok, entonces me dicen, uy, ya, tenemos varias preguntas. Tengo un cuaderno como para apuntarlas, así que voy a tener el chat abierto. La primera es, ¿puedo repetir lo de las ramas del diagnóstico corporal? Entonces, me imagino que esto de acá, pero creo que es más útil si vemos esto de acá, porque aquí está todo. O sea, las etiologías son estas de acá. Entonces, hay dos ramas.
las que responden a cloruro de sodio, es decir, con cloruro de sodio se va a resolver la alcalosis metabólica, y son las que habíamos visto con tracción, cuando hay agrega, cuando se agrega bicarbonato, por ejemplo, si la causa de alcalosis es por lactato de Ringer, por demasiado bicarbonato en sangre, entonces con cloruro de sodio se diluye el bicarbonato y se, eh, se resuelve. Si hay vómito, si hay, por ejemplo, vómito para contracción, lo mismo, ¿no? Si la alcalosis es por contracción, es por demasiada concentración de bicarbonato, con cloruro se va a resolver porque se va a diluir. Igual, lo mismo con diuréticos. Generalmente, por eso habíamos dicho, las las que responden a salino son personas hipovolémicas. Entonces, se resuelve con cloruro. Y las personas que tienen resistencia al salino, digamos, tienen otras causas que no tienen que ver con hipovolemia. Por ejemplo, hipocalemia marcada, que habíamos dicho que puede causar alcalosis porque sale potasio del intracelular, y para mantenerlo electroneutro, para mantener el gradiente electroneutro, ingresa un protón porque tienen la misma carga. Entonces, esa es una causa. No se resolvería con salino, se resolvería con potasio, ¿verdad? Las de mineralocorticoide, perdón, se resolverían resolviendo la causa principal, no con potasio. Al contrario, alguien con Cushing, con hiperaldosteronismo, tal vez está em, reteniendo fluidos, no podrías darle cloruro de sodio. Entonces, así más o menos se puede diferenciar entre todas las etiologías, las que responden a salino y las que no responden a salino. Espero que haya quedado claro con esa explicación. Entonces paso a la segunda. Dicen que vuelvo a repetir lo del CO2. O sea, me imagino a lo de la hipercapnia, ¿verdad? Esto de acá. Ajá. A ver si lo puedo hacer más rápido que la primera. Cuando alguien tiene retención de CO2 crónico, es una acidosis respiratoria crónica. Y digamos que esté compensada. O sea, esa es la base de cómo funciona esto. Es una acidosis respiratoria compensada con bicarbonato elevado en sangre para compensar esa acidosis respiratoria. Entonces, si se corrige demasiado rápido esa acidosis respiratoria, uno barre con el CO2, pero el bicarbonato sigue elevado en sangre y el riñón demora un poco más bajar los niveles de bicarbonato. Entonces, por ese intervalo de tiempo, la persona va a tener alcalosis metabólica. Entonces, supongo no corregir tan rápido el bicarbonato, si tenemos eso en mente. ¿Alguien más había dicho? Espero que haya respondido esa pregunta bien, espero que haya quedado claro. Si no, me dicen y lo vuelvo a repetir. Alguien más dice lo de las tiacidas. Entonces, esto de acá. Esto de acá, esta imagen la saqué de este libro, pero el más y menos no estaban, y es de una clase que vi de antihipertensivos, y me gustó mucho esa clase. Perdón, la nostalgia. ¿Cómo funcionan las tiacidas? A ver, vamos a... No hay más espacio, entonces digamos que esta es la nefrona. A ver, así bien simple. Disculpen que no sé dibujar. Aquí está el glomérulo. Mejor lo debería dibujar mejor. Sí. Voy a ponerle más esfuerzo. Ya, glomérulo, asa de Henle, túbulo distal, tubo colector. Entonces, las tiacidas funcionan más o menos por acá. Hay unos canales de sodio-cloro que se llaman NSC y se bloquean. Las tiacidas bloquean estos. Entonces, el sodio y el cloro que llegan al túbulo distal no pueden ingresar hacia el lumen. Hacia el lumen no, hacia el intersticio, digamos. Entonces pasan para acá, para el tubo colector. Y cuando pasan para ahí, estamos en esta situación, estamos en este lugar, ¿verdad? Entonces, si más sodio y otros electrolitos, claro, pero en este caso sodio porque las células principales tienen un canal para sodio, el canal ENaC. Si más sodio llega y pasa por los ENaC, entonces se crea esta gradiente electroquímica
que hace que por adentro de la célula haya más carga positiva y por ende, por afuera en el lumen haya más carga negativa. Por eso las tiazidas pueden causar hipopotasemia. Perdón, me confundí ahí, pero sí es hipopotasemia. Y esta gradiente electroquímica no se mantiene en la misma célula, se puede extender a células vecinas. En este caso, si aquí hay una célula alfa intercalada donde está la bomba de protones y se mantiene esta gradiente electroquímica, entonces porque porque el protón tiene una carga positiva y acá afuera hay una carga negativa, se va a estimular más la excreción de protones. Y cuando se excreta un protón, porque el protón sale de una molécula perdón, H2CO3, me parece, se genera un bicarbonato y tiene que ser reabsorbido para mantener la electroneutralidad y la osmolaridad constantes. Entonces, así se genera la alcalosis metabólica por las tiazidas y también a veces por los diuréticos de asa. Espero que lo haya explicado bien. Y creo que no hay más preguntas. No, de nada, no te preocupes. Gracias por asistir más bien. Creo que seguimos grabando, sí. Ok. Gracias, gracias. Ok, entonces, si hay alguna otra pregunta, me la pueden hacer llegar. Gracias, no te preocupes, gracias por asistir. Yo me quedo un rato más. No estoy muy seguro qué hora es, porque tengo esto en pantalla completa, son las 10:02. Entonces yo me quedo un rato más, como hasta las 10:10. Si tienen alguna otra duda, me la pueden hacer llegar. Más bien voy a apagar la grabación para que si quieren decir algo y les da barroche decirlo durante la grabación, ya no. Ok, aquí termina la grabación.